Amigos, buenas noches. Tengan mucho cuidado con lo que levantan de la calle, así sea una piedra, una flor, una maceta, un animal, un perro, un gato. Tengan cuidado de lo que levantan, porque el siguiente relato que les voy a contar sucedió en un pueblito muy cerca de aquí del Estado de México. Lamentablemente, una niña se encontró a un gato allí en la calle, se lo llevó para su casa y lo adoptó. Tiempo después, metió al enemigo a su casa, porque esta bestia era un nahual y casi les arrebata la vida. Este relato va a ser contado en vivo por su amigo servidor Chimo San Juan, basado en eventos reales, un relato jamás publicado. Así que por favor, apaguen la luz y pongan atención, que comenzamos. Título del evento: Sin saberlo, adoptaron a un nahual y casi pierden la vida. Relato del gato brujo nahual que quería acabar con una familia. Cuando tus padres o abuelos te digan que no metas a la casa a invitados extraños, por favor hazle caso, ya que por desgracia y mala suerte, le puedes abrir la puerta a tu peor enemigo, manifestado en un tierno animal, el cual, meses después, mostrará su aterradora cara. Buenas noches, señor Chamo San Juan. Le mando esta historia, que no me pasó a mí, más bien le sucedió a una tía, y me pidió que por favor se la compartiera a todos ustedes. Cuenta que en su niñez vivió en Morelia, Michoacán, y cierta tarde de regreso a su casa, en el camino se encontró a un gato negro. La verdad era muy bonito, y se lo quiso quedar, por alguna extraña razón, e enseguida se sintió atraída con el extraño gato, y más porque durante años ella quería adoptar uno, y ahora era el momento. Quién sabe por qué motivo, pero ella tenía que tener a ese gato, costara lo que costara. Llegando a la casa de mi abuela, le pidió permiso para quedárselo, pero de una forma persistente e inquietante, al grado que les dijo que si no lo dejaban tener al gato, se iría de la casa. En ese momento la abuela le dijo que no, y por varias razones. La primera, porque no habría quien lo cuidara, ya que todas estaban en el negocio. Y en la segunda era porque supuestamente los perros se lo podían comer. Cuenta mi abuela que día y noche mi tía le suplicaba que lo adoptaran, ya que el pobre estaba escondido en el techo, temeroso de los perros. Mientras que por algún motivo ajeno a este animal, nunca se largaba del patio. Era como si tramara algo. Para eso mi abuela, cansada y harta, además de molesta, le dio permiso para tenerlo, esto como mascota, siempre y cuando lo atendiera y limpiara sus necesidades. Dicen que en ese momento, la cara de mi tía al escuchar eso cambió, pero para bien. Ya se sentía muy alegre de tener al gato, pero esa felicidad no duraría mucho. Pasaron unos meses y el gato se empezó a comportar un poco raro. Por ejemplo, nunca comía lo que cocinaban con sal. Tampoco soportaba estar cerca del altar de la Virgen, y en una ocasión lo descubrieron tirando a los santos del altar. Con decirles que el padre del pueblo, que era amigo de la infancia de la abuela, cuando vio al gato y este comenzaba a llorar de una manera aterradora, decía que eso no estaba bien, que ese gato tenía algo oculto y la verdad le daba mucho miedo. Después de que mis familiares descubrieron que el gato celaba demasiado a mi tía, incluso notaron que estaba a punto de morder a todos aquellos que se le acercaban, ya no lo querían en la casa y decidieron tirarlo. Por ejemplo, en una ocasión, se le aventó al abuelo y casi le saca un ojo, tan solo porque éste le dio un beso en la frente a mi tía. Aunque no me lo crean, hubo un tiempo en que ya no lo querían y lo trataron de sacar en varias ocasiones de la casa, pero este aprendió a hablar y le comenzó a decir mamá a mi tía, así como lo escuchan.
Pero lejos de que sonara tierno, cada que ese gato hablaba en la oscuridad asustaba a todos, y ya ahora se sentía un ambiente muy pesado, al punto de incomodar a mi tía y a los que se quedaban a dormir en la casa. Pero lo peor de este relato sucedió cuando mi tía estuvo a punto de cumplir 19 años y comenzó a tener novio. De hecho, mencionó que se casaría y que se iría de la casa. Pues en ese momento ella empezó a tener algunas pesadillas. Dice que en sus sueños veía una sombra, como de un hombre de color negro, pero no cualquier clase de hombre. Más bien, este era uno extremadamente alto, y aunque solamente era una sombra, dice que el terror que le hacía sentir era indescriptible, y más cuando despertaba. La pobre de mi tía amanecía con marcas y signos de haber sido tocada, de hecho a veces sin ropa. La pobre despertaba llorando, y para colmo lo primero que veía era su gato encima de ella. Amigo Chemo San Juan, pasó el tiempo, y la sombra de sus pesadillas se comenzó a manifestar, pero en este plano, al punto que no solamente mi tía lo veía, sino que mis demás familiares, e incluso mi papá, lo comenzaron a ver, y dicen que la sombra se paseaba por toda la casa, y siempre finalizaba su recorrido en el cuarto de la tía, a donde se metía, y le cerraba violentamente la puerta. Pero cada que esto pasaba, curiosamente el gato ya no estaba en la casa. Mis tías y abuelos, hartos de tener que presenciar todo eso, fueron y le dijeron al padre, aquel que era del pueblo, que se encargara de él. Pero este les dijo que los disculpara, que le daba mucho miedo entrar a la casa, porque allí no estaban solos, que más bien algo ya se había metido sin ser invitado. Lamentablemente el padre enfermó, y como su mal era algo desconocido, solicitó su cambio de iglesia, y meses después falleció. Al final de cuentas, ya todos le tenían miedo al animal, pero nadie se atrevía a sacarlo, o por lo menos hacer algo para ponerle fin a esto. Por eso, al caer la tarde o la noche, todas mis tías se ofrecían para ayudar a los abuelos en su local. Era mejor eso que estar en la casa con ese aterrador nahual, porque solamente era una extraña bestia, aquella que metieron a su casa sin saber. Prácticamente, la bestia los dominaba y como que ejercía un extraño poder en todas ellas. En ese tiempo, mi familia tenía un negocio de tortas y mis tías y mi padre servían como meseros y lavaplatos. Todos menos mi tía, la dueña del gato. Ella era la menor de todos. Los abuelitos no la dejaban trabajar, porque se tenía que quedar en la casa estudiando, esperando a que todos regresaran de cerrar el local. Cuenta la historia que un día mientras mi tía hacía su tarea, empezó a sentir un aroma peculiar, a podrido. Primero, se le hizo un aroma suave y dulce, pero mientras pasaba, este olor se hacía más fuerte. De hecho, dejaba de ser dulce para volverse un hedor asqueroso, tanto que casi la hace vomitar. Extrañada y pensando que el gato posiblemente se trajo algún roedor en descomposición, se puso de pie y trató de ver de dónde provenía ese asqueroso olor. Como ya había oscurecido, aún no llegaba la familia del negocio, y por ende, ella seguía sola, y fue en ese momento que se dio cuenta que la sombra aquella grande otra vez estaba en su casa, porque la vio pasar en ese momento que se fue la luz. Ella estaba muy asustada y su presión arterial elevada. De hecho, respiraba con dificultad. Creyó que era alguien de sus hermanas que le estaba jugando una broma, pero no era así, porque mientras ella no le quitaba la vista de encima, de repente la sombra se cambió de habitación y a su vez el aroma a muerte se iba dispersando. Al igual que las anteriores veces, la sombra terminó en el cuarto de mi tía. Ella cuenta que no sabe por qué, pero su cuerpo comenzó a caminar por sí solo, sin que ella se lo ordenara,
y sin pensarlo se metió a su cuarto por sí misma. La pobre se estaba volviendo loca, porque eso pasó, pero al reaccionar, allí en su recámara vio a su gato, que efectivamente estaba caminando en dos patas, como si nada. Dios mío, el gato, aquel que recogió, era un nahual, una impresionante bestia, pero una muy parecida a un demonio. Por miedo mi tía se quedó inmóvil y con un miedo tremendo. Solo soltó un pequeño quejido, el cual hizo que el gato se volteara molesto y con una voz humana le ordenó que se callara, que no hiciera ruido. Mi tía nos cuenta sin pensarlo que como pudo salió corriendo de la casa y llegó sin aliento hasta el negocio de los abuelos y les contó todo lo sucedido, especialmente a mi abuelita. Ella como que no le creyó todo a mi tía y que la manda de regreso a la casa porque ya era muy tarde. Ella llorando le dijo que ya no quería vivir allí y también les suplicó que le creyeran, pero la abuela molesta les dijo que no le tuviera miedo a un simple e inofensivo gato que ella misma levantó de la calle. Así pasaron los días, hasta que los abuelos escucharon un ruido, y al asomarse por la madrugada, esto cerca de la cocina, vieron cuando el gato estaba parado en dos patas, caminando sin hacer ruido, en dirección al cuarto de mi tía. En ese momento el gato volteó y vio a la abuela, y también le dijo que se callara. En eso entró al cuarto de la tía para robarse su alma. La pobre de mi abuela tenía miedo, y más porque era su pequeña hija, así que con esfuerzo fue a ver qué pasaba, y solo vio como el gato estaba encima de ella, viéndola fijamente a los ojos. Pero eso no era el cuerpo de un gato, más bien era el de una persona con piel humana, algo imposible, pero cierto. En ese momento, mientras mi tía se quejaba en sueños, la abuela fue por agua bendita que tenía en la casa, y a esta que le echa un poco de sal y que se lo avienta al nahual. Este se arrastró y se comenzó a quemar. De hecho, se retiró adolorido y minutos después regresó a su cuerpo de animal, perdiendo su transformación de nahual y fuerzas. Como pudo la abuela, y con la ayuda de las tías, lo metieron en una jaula y allí lo dejaron esperando a que amaneciera. Al final del día, mi abuela molesta no tuvo el valor para quitarle la vida, y lo único que hizo fue echarlo de la casa, amarrándolo por su cuello. También le dejó un collar de ajos para que ya no se transformara hasta que ellos regresaran. Después dicen que lo botaron en un bosque. De inmediato, le pagó una curandera para que hiciera una limpia, tanto a la casa como a mis tías y al negocio. Amigo Chemo San Juan, para despedirme te digo que gracias a Dios esto sirvió de mucho, y por ese motivo se fue a la sombra junto con el gato. Al día de hoy y después de muchos años, dejaron de ver a la sombra. Mi tía ya pudo dormir tranquilamente, aunque duró varios meses así. Pero bueno, dice mi abuela que lo más seguro es que haya sido un nahual, uno que quería llevarse a mi tía, o tal vez uno que se enamoró de ella. Pero la verdad de las cosas, quién sabe qué fue lo que pasó. Lo que sí suponemos que era un gato nahual, una aterradora bestia del diablo, un ser que entró sin ser invitado. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo de los eventos reales de la señora Montserrat Lagunes. Amigos, el relato que les acabo de contar es inédito, espeluznante, interesante, increíble, pero hace referencia a algo que me contaron hace muchos años, donde me decían mis amigos, abuelos y tíos que jamás comprara nada extraño, algo que pareciera provenir de brujería, de curandería, incluso que no levantara nada de las tumbas. ¿Por qué? Porque te traes cosas impregnadas, cosas
que posiblemente despierten en tu casa y se apoderen de ustedes o les quiten la energía, así como pasó en este relato. Eso es todo por hoy, amigos. Les quiero pedir de favor que me apoyen con estos relatos. Los eventos reales que contamos en estos canales son aterradores sucesos que le pasa a la gente en muchas partes del mundo. Les pido de favor, amigos de todo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que si me están escuchando, por favor me cuenten sus aterradores eventos reales. Yo soy amigo Chemo San Juan, los escucho, ya sea por email, contados en vivo, por audio, escritos, como gusten mandarlos, al teléfono 55 3813 6909. Gracias y hasta mañana. Que Dios me los bendiga. Excelente noche para todos.